¿Sabías que existe un modelo atómico que sirve para representar protones, neutrones y electrones y además un dato adicional sobre estas partículas? Si no es así, quédate conmigo para que conozcas en este video otro modelo atómico. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar otro modelo atómico, pero esta vez va a ser uno un poco más complejo. Vamos a tratar de estudiar un modelo atómico que representa a las partículas subatómicas que poseen los átomos y además vamos a ver el acomodo especial que tienen en orbitales o en capas. Pero antes de iniciar con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación como del curso de química que ya está disponible en varias listas de reproducción de este canal. Para dar inicio al subtema que vamos a revisar el día de hoy, quiero que veas en pantalla cómo se llama. Vamos a hablar del modelo atómico de Bohr. Es un modelo atómico un poco más complejo, entonces vamos a tratar de retomar lo que hemos estudiado en videos anteriores y a aplicarlo con este nuevo modelo atómico. Ya te pongo aquí en pantalla un ejemplo de cómo se representa el modelo atómico de Bohr para el átomo de carbono. Como puedes ver, es muy diferente a lo que hemos visto en videos anteriores. Por eso es que vamos a estudiar a detalle cuáles son las características que tiene este modelo. Como características vamos a tener lo que ves ahora en pantalla. Primero que nada hay que ubicar por quién fue creado y en qué año. Este modelo fue diseñado por el científico danés Niels Bohr en el año de 1903. A partir de sus experimentos, pues estableció que había algunos datos adicionales que no estábamos considerando para los elementos, y es por eso que él decidió crear otro modelo atómico diferente. Otra de las características de este modelo es que ahora los electrones que tiene cada elemento se van a encontrar alrededor del núcleo. ¿Y de qué manera van a estar? Pues acomodados en algo denominado capas, como las cebollas y como los ogros. El átomo ahora va a tener una serie de capas donde en cada capa vamos a encontrar cierta cantidad de electrones dependiendo de cada elemento. Finalmente, vamos a tener que la capa externa, es decir, la que se encuentre hasta afuera del átomo o la más alejada del núcleo, tiene un nombre particular. Se le llama capa de valencia. ¿Ok? Cuando se estudió esta parte de los elementos con este modelo, se hacía mucha similitud con lo que es el sistema solar, donde tenemos algo que está al centro, que es el Sol, y en el caso de los elementos el núcleo, y alrededor de él se encuentran girando en el sistema solar los planetas, pero en el átomo se encuentran girando los electrones. Entonces, por eso es que se empieza a ver este tipo de dibujos donde tenemos un núcleo o un círculo al centro y alrededor tenemos distintas capas y en cada capa podemos encontrar una cantidad de electrones. Y es parte de lo que te muestro en esta pantalla. Esta capa de valencia es donde se encuentran aquellos electrones que pueden ser utilizados por un elemento químico para crear una reacción. Son los únicos que participan, porque los que se encuentran más adentro no es posible que interactúen con otros elementos químicos. Por lo tanto, es importante ubicar a estos electrones de valencia que están en la última capa. Como puedes ver aquí en la imagen, te explico que tenemos nuestro núcleo y luego empieza a haber distintas capas de electrones dependiendo de cada elemento y se les llama capas internas. Finalmente, a la que está hasta afuera es a la que le vamos a llamar capa externa y es la que nos va a permitir dar o recibir electrones según sea el caso para cada elemento. Y podrás preguntarte, bueno, ¿cuántos electrones caben por cada capa? ¿Cómo funciona esta parte? ¿O de qué manera se acomodan a los electrones de cada elemento? Ok, pues Bohr estableció una cantidad de electrones que puede haber por cada uno de los niveles de electrones o de energía. Cuando se llega a cierto límite se debe de abrir una nueva capa de electrones.
Esto quiere decir que cada capa tiene cierta capacidad. O sea, llega un límite en el que se debe de acomodar la siguiente capa de energía y así hasta agotar todos los electrones que tiene un elemento. Aquí en pantalla puedes ver cómo están acomodadas esas capas, cuál es su nombre, qué cantidad de electrones pueden tener y hay algunas excepciones cuando tenemos algo denominado subcapas. Cuando surgen estas subcapas hay que hacer algunos cambios por ahí en los electrones. Es algo un poco complejo, pero voy a tratar de simplificarlo para que lo entendamos mejor. Las letras de las capas van desde la letra K y termina en la letra Q. A partir de ahí van en orden para cada capa. Algo importante que quiero que veas es que la cantidad de electrones abreviados con la letra E va subiendo conforme se cambia de capa y luego vuelve a bajar. Quiere decir que lleva un comportamiento periódico o que lleva un patrón, empezando con 2 electrones, luego con 8, luego con 18, luego 32 y finalmente se va de regreso. 32, 18, 8, etcétera. Es la forma más sencilla desde mi punto de vista de ver esta cuestión del acomodo de los electrones. Hay distintas maneras de verlo y va a depender mucho del nivel de detalle con el que quieras estudiar este tema. Pero para este momento y donde apenas queremos conocer cómo están acomodados los electrones, creo que esta es la manera más sencilla para que lo podamos ubicar. Hay que mencionar que en cuanto a estas capas de electrones, primero hay que completar todos los electrones de la capa anterior para poder pasar a la siguiente. Es decir, primero completo la capa con 2, luego conforme un elemento tenga más electrones voy llenando la capa siguiente y si no se llenan no hay problema. Hay elementos que no tienen electrones suficientes para ir llenando todas sus capas, pero conforme sí lo tengan hay que ir completando cada una de ellas. Solamente hay algunas excepciones. A partir de la capa M no podemos completar de corrido toda la capa de electrones. Es decir, no podemos ir poniendo ahí todos los electrones que tenga el elemento, sino que lleva un orden específico. Para la capa M, primero puedo poner 8 electrones. Cuando vaya a poner el número 9, en lugar de ponerlo ahí, voy a dibujar o voy a abrir la capa N y ahí voy a poner 2 electrones. Luego de eso me regreso a la capa M y ya puedo poner los 10 electrones faltantes. Y así empieza a ocurrir esta serie de excepciones a partir de la capa M, porque son capas más externas y hay algunas reglas ahí particulares en cuanto a este acomodo de los electrones. Hoy no tiene caso que sea demasiado estricto o específico en cuál es esta regla y cómo se debe de ir acomodando. Solamente te voy a decir qué es lo que normalmente decimos cuando nos referimos a la configuración electrónica de los elementos. Aquí es donde entra esto de la configuración electrónica, lo cual pues es bueno pero para niveles un poco mayores, tal vez en preparatoria o en universidad, pero para un curso elemental de química no tiene caso ir más allá. Solamente si quiero que veas que los electrones van por capas, cada capa tiene cierta cantidad de electrones y lo puedes ver como en la imagen que está en el lado derecho, donde ya tenemos el núcleo con las cargas positivas y neutras y empezamos a tener capas de electrones, cada una con cierta cantidad de electrones. ¿Cuántas capas debo dibujar o cuántos electrones debo poner? Eso me lo va a decir cada elemento. Recuerda que ahorita ya sabemos cómo calcular la cantidad de electrones que deben tener los elementos. De todos modos, te voy a mostrar algunos ejemplos para que termine de quedar más claro cómo con elementos sencillos se van acomodando estas capas de electrones. Mira, por ejemplo, tenemos ahorita 3 casos. El elemento hidrógeno, helio y litio, que son el elemento 1, 2 y 3 respectivamente. Quiero que veas cómo comienzo a dibujar capas de electrones para cada uno. En este momento yo ya sé cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene cada elemento. Ya sé que hidrógeno tiene un protón, por lo tanto debe de tener un electrón. Esto quiere decir que voy a dibujar la primera capa.
la capa que solamente le caben 2 electrones. Y como hidrógeno no tiene 2 electrones, no tengo por qué dibujarlos. Hidrógeno tiene un electrón, por lo tanto basta con que yo dibuje un electrón ahí. El siguiente caso es el del elemento helio. Ahora cambia un poco. Helio tiene 2 protones, tiene 2 neutrones y tiene 2 electrones. Como él tiene 2 electrones, nuevamente voy a dibujar la primera capa. Y ahora sí le voy a poner sus 2 electrones. Quiero que los veas ahí de color gris, cómo están en la capa que está afuera del elemento. Y finalmente aquí tenemos al elemento litio, que es el elemento número 3. Como es el número 3, tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Y sus neutrones son 4. En el caso del litio, ya no me basta con dibujar solamente la primera capa, porque el litio tiene 3 electrones. Por lo tanto, voy a dibujar la primera capa, que tiene 2, y luego, como me falta un electrón todavía, tengo que abrir la siguiente capa. Y en la siguiente capa solamente voy a poner un electrón porque es lo que me faltaba por poner. Fíjate cómo voy abriendo capas de electrones según sea necesario. Realmente no es complicado, solamente hay que saber cuántos electrones tengo que poner y puedo guiarme con la tablita que te puse hace un momento, donde vemos cuántos electrones puede caber por cada capa, de acuerdo a la configuración de ese elemento. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Por ejemplo, el caso de carbono, que es el elemento número 6, tiene 6 protones, 6 electrones y tiene 6 neutrones. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir mi primer capa de 2 electrones y luego los 4 electrones que me faltan los voy a poner en la segunda capa. Y por eso carbono tiene 4 electrones en su última capa. Pasemos ahora a ejemplos un poco más complejos. Aquí está el caso de hierro, que es el elemento 26. Como es el 26, tiene 26 protones, va a tener 26 electrones y neutrones, pues tiene 30, recordando que los neutrones es una resta de la masa atómica menos el número de protones. Entonces, volviendo al tema de los electrones, ahora tengo que acomodar 26 electrones. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner 2 en la primera capa, luego 8 en la segunda, luego para la tercera voy a poner 8 electrones, pero cuando voy a poner el número 9 abro otra capa y ahí voy a poner otros 2. Finalmente me voy a regresar a la capa anterior y voy a poner los que me falten para completar 26 electrones. Sé que suena un poco confuso y la realidad es que cuando no tenemos mucha práctica, sí es un poco confuso. Entonces solo es cuestión de irle agarrando el ritmo a cómo es que se acomodan. Me quedaría de la siguiente manera. En la primera capa, 2. En la segunda capa, 8. En la tercera capa y en la cuarta deben de haber en total 16 electrones. En la tercera debe de haber 14 y en la cuarta debe de haber 2, para que esto me dé en total 26 electrones. Fíjate de hecho cómo están aquí distribuidos en la pantalla en este mismo modelo atómico. Puedes pausarle y contarlos para que corrobores este acomodo. ¿Ok? Vamos a revisar otro ejemplo más para ya terminar. Finalmente veamos el caso de cobalto, que es el elemento número 27, tiene 27 protones, vamos a tener que acomodar 27 electrones y para los neutrones vamos a hacer una resta de 59, que es su masa atómica, menos 27. Por lo tanto nos quedan 32. Ahora vamos pasando a la cuestión de los electrones. Tenemos que acomodar 27. Por lo tanto, en la primera capa ponemos 2, en la segunda ponemos 8, ya llevamos 10, nos faltan acomodar todavía 17 electrones. Para eso vamos a abrir la tercera capa y la cuarta capa. En la cuarta le vamos a poner 2 y los que nos faltan los vamos a poner en la tercera, quedando un total de 2,
8, 15 y 2. Y ya con eso tenemos todo el acomodo de los electrones. Puedes pausarle y revisarlos aquí de todas formas, irlos contando uno por uno, pero el acomodo que acabamos de decir, ya con eso tenemos completo el modelo de este elemento a partir del trabajo de Bohr. Sé que parece complicado, solamente es cuestión de ir practicando con cada elemento y cuando ya tengamos más claras las nociones de cómo se representan, a lo mejor ya podemos revisar la configuración electrónica para ser más detallados en cómo se acomodan estos electrones. Pero por lo pronto con eso nos funciona. Y ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido el modelo atómico de Bohr? ¿Es más sencillo o más complicado de los que hemos visto antes? ¿Qué tan fácil crees que sea para ti acomodar un elemento como el 60 o el 80? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo la representación de los elementos con el modelo atómico de Bohr. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con otras personas que sepas que estén estudiando este modelo atómico. Tal vez la explicación que hemos dado les ayude para entender de manera más sencilla cómo se representan los elementos y los electrones a partir de sus capas de energía. Recuerda que me puedes encontrar en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas excelente día y felices fiestas. Hasta luego. ¿Te gustaría conocer un modelo atómico que es más sencillo de utilizar que el modelo de capas de electrones de Bohr, pero que es igual o inclusive más útil que este? Si es así, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En esta ocasión quiero platicarte de otro modelo atómico. Sabes que hemos estado tratando de ver algunos diferentes y en esta ocasión vamos a estudiar uno que es un poco más sencillo. Estoy hablando del modelo atómico de Lewis. Pero antes de iniciar con la explicación del tema, quiero pedirte por favor que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo, así como de las listas de reproducción del curso de química que ya encuentras disponibles aquí en mi canal. Y para dar inicio al tema, te muestro aquí en pantalla el subtema que vamos a estudiar el día de hoy. Es el modelo atómico de Lewis y te muestro dos cosas importantes en este momento. Lo primero son algunos elementos químicos representados con este modelo. Como puedes ver, se ven algo diferentes, pero no te preocupes. Ahorita vamos a dar más detalles de cómo se representan los elementos en este modelo. Y lo segundo que te quiero mostrar es una foto del científico que desarrolló este modelo, se llama Gilbert Lewis. En unos momentos más vamos a dar algunos datos más sobre este modelo atómico. Lo primero sería explicarte sobre este modelo atómico. Este modelo fue diseñado en 1916 por el científico estadounidense Gilbert Lewis, que es el que te mostraba hace un momento en una fotografía. Este modelo se basa en representar a los elementos utilizando dos datos importantes. El primero, el símbolo de cada elemento y además va a agregarle otro dato que son los electrones de valencia, representados utilizando un puntito o un círculo de algún color dependiendo de cuántos electrones de valencia tenga cada elemento. Por si no te acuerdas, los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la última capa de los elementos, es decir, la capa externa. Recuerda que esta capa de valencia es la que contiene a los elementos que son capaces de crear una reacción química. Es por ello que en este modelo son representados. Aquí mismo te muestro dos ejemplos. Es el mismo elemento químico, el elemento aluminio, pero del lado izquierdo está representado con el modelo atómico de Bohr, donde podemos ver cada capa de electrones, así como la capa externa. Ya sabemos cómo es el acomodo por capas de electrones. De todas maneras, si no te acuerdas, te dejo aquí arriba un recordatorio para que puedas pasar a ver este video por si no lo has visto. Y ahora, del lado derecho,
tenemos el símbolo del elemento, pero únicamente representando sus electrones de valencia, que son 3. Como el aluminio en su capa más externa tiene 3 electrones nada más, el modelo de Lewis lo plantea con el símbolo del elemento y únicamente sus 3 electrones de valencia. ¿Te imaginas por qué solamente se agregan estos electrones de valencia? Vamos a ver. Estos electrones de valencia se agregan por una razón muy importante, y es que es una de estas propiedades periódicas que tienen los elementos. Recordando parte de lo que hemos visto en videos anteriores, hay propiedades que se repiten para cada elemento. Una de ellas pues van a ser los electrones de valencia, y estos los vamos a encontrar acomodados por grupos en la tabla periódica, que por si no te acuerdas, los grupos son las columnas que podemos encontrar en la tabla periódica. Cada grupo va a poseer los mismos electrones de valencia. Por lo tanto, la estructura de Lewis o el modelo atómico de Lewis para estos elementos va a ser muy parecida. Por ejemplo, aquí te muestro en pantalla varios de los modelos atómicos de Lewis para muchos de los elementos químicos de la tabla. Puedes tomarte tu tiempo y revisarlos uno por uno. No me gustaría cansarte a lo mejor diciéndotelos todos por separado. Solamente vamos a revisar los del grupo número 1, donde están elementos como hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Quiero que veas que todos estos tienen un único punto. Se refiere a que en su capa externa solamente tienen un electrón de valencia. Y de hecho es por eso que están en el grupo 1. El grupo 1 representa los elementos cuyos electrones en la última capa son solamente uno. Y en el modelo de Lewis se van a representar con el símbolo del elemento y únicamente un puntito al lado. Puedes tomarte el tiempo que necesites para revisar los modelos de los demás elementos que están aquí mismo. Pero mientras vamos a pasar a otras cosas. Este modelo de Lewis parece muy sencillo, ¿no? Y creo que la verdad sí lo es. Hay bastantes pocas cosas que hay que tomar en cuenta en este modelo. Una de ellas es la que te muestro a continuación, que es la llamada regla del octeto. No te preocupes, no es nada complicado. Vamos a ver de qué se trata. Esta regla indica que los elementos en su última capa siempre deben buscar tener 8 electrones para ser químicamente estables. Es por ello que estos elementos siempre van a buscar lo que sea más fácil para ellos, para cumplir con esta regla del octeto, ya sea dar electrones o recibir electrones de otros elementos, porque lo que buscan es a completar esta última capa de 8 electrones. Si te acuerdas, una regla particular en las capas de electrones era que al llegar a 8 electrones se debe de pasar a otra capa o a otra subcapa según sea el caso. En el modelo de Lewis no pasa algo muy diferente. Los elementos siguen buscando a completar 8 electrones de alguna manera. Para algunos que tienen varios electrones en su última capa, va a ser más fácil tomar electrones de otros elementos, y va a haber otros que van a tener pocos electrones en su última capa y al contrario ellos van a querer entregarlos a alguien más. Dependiendo de si tienen muchos o tienen pocos electrones, los elementos van a buscar a completar o disminuir sus capas según les convenga. Aquí te muestro dos ejemplos. El primero, que está a la izquierda, es de la molécula de dióxido de carbono. Ya la hemos estudiado en videos anteriores, por ejemplo, cuando hablábamos de la representación de moléculas. Si no te acuerdas, te voy a dejar aquí el enlace para que puedas pasar a verlo también. Pero bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, están de color rojo, y carbono vemos que tiene 4 electrones en su última capa. Entonces, ¿qué van a hacer para lograr tener 8 electrones cada quien en su última capa? Bueno, pues muy fácil. Carbono va a acomodar 2 electrones con cada uno de estos oxígenos. De hecho, quiero que veas ahí en la imagen cómo están juntos los electrones de color rojo de oxígeno con los de color negro de carbono. Esto quiere decir, en el modelo de Lewis, que se van a unir para crear los enlaces que son necesarios para que se forme esta molécula.
de tal manera que oxígeno logra tener 8 electrones, 6 que tenía y 2 que le está prestando carbono. Y del otro lado ocurre exactamente lo mismo. El oxígeno que tiene 6 electrones recibe 2 que le está dando carbono. Y así pueden completar su regla del octeto cada uno. Como resultado se obtiene una molécula, la molécula de dióxido de carbono. Y un caso interesante es con los gases nobles. Son estos mismos que puedes ver en este momento: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Todos ellos cumplen igual la regla del octeto, solamente que hay un detalle particular con ellos. Si te fijas bien, cada uno de estos elementos, a excepción de helio, ya tiene 8 electrones en su última capa. Todos tienen 8 puntitos afuera. Quiere decir que para estos elementos su última capa ya está completa, por lo tanto no pueden dar ni recibir electrones de otros. Estos elementos ya se encuentran estables de manera natural e individual, por lo tanto no necesitan de otro elemento para lograr ser químicamente estables. Es por ello que a estos elementos se les conoce como gases nobles o gases inertes, porque químicamente hablando son estables y no requieren de otro elemento para dar o recibir sus electrones. Lo mismo pasa con helio, pero con helio es una capa más pequeña. Recuerda que la primera capa de energía de elementos solamente admite 2 electrones. Por lo tanto, para él es complicado el dar o el recibir electrones de otros elementos también. Son un caso particular y quería mostrártelo. Estos elementos que se ajustan a la regla del octeto, pero no cumplen del todo la otra parte, en la que deben dar o recibir electrones para formar moléculas de manera natural. Y para agregar un poco a esto que estamos mencionando, podemos saber con el modelo de Lewis cuál va a ser el posible acomodo que van a tener los elementos al momento de formar una reacción química. Inclusive podríamos saber si un elemento tiene la posibilidad de crear una reacción con otro. Al momento en que nosotros estudiamos con este modelo, si existe afinidad, si es probable que un elemento le dé electrones al otro o que los pueda recibir. Y esto nos puede ayudar a entender de manera teórica cómo se puede formar una reacción química. Recuerda que es importante tener en cuenta que en estos modelos solamente participan los electrones de valencia que están en la última capa de los elementos químicos y que cuando estos se unen pueden representarse los enlaces a partir de una línea solamente o se pueden poner los electrones acomodados. Ambos casos son ejemplos válidos para representar una molécula, ya sea que al momento que tú lo dibujes pongas los electrones juntos de cada elemento que participa. Por ejemplo, te muestro aquí la molécula de agua con el modelo de Lewis, donde vemos cómo el átomo de hidrógeno está poniendo su electrón de color rojo junto a los electrones del oxígeno. Y lo mismo ocurre del otro lado. El otro átomo de hidrógeno también le está poniendo su electrón de color rojo a los electrones que tiene oxígeno. Casi pareciera que se los está donando para que cumpla su regla del octeto. Y al cumplirla está formando una nueva molécula, que normalmente la conocemos como agua. Del mismo modo, te muestro aquí del lado izquierdo otro de los grupos de elementos de la tabla periódica, donde podemos ver que estos elementos tienen cada uno la misma cantidad de electrones en su capa externa. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, todos que forman parte del grupo 16 de la tabla periódica, tienen 6 electrones en su última capa. Es muy sencillo realmente entender cuántos electrones va a tener en su última capa cada elemento. Solamente hay que fijarnos en qué grupo está. Aunque hay una pequeña excepción. Del grupo 3 al grupo 12, generalmente es más complicado manejar este modelo de Lewis, donde vemos los electrones de la última capa de los elementos, porque estos tienen capas mucho más grandes y tienen mucha más variedad de electrones en las últimas capas. Por eso se llaman metales de transición, porque van haciendo este cambio en la configuración de sus electrones. Y si bien sí se puede utilizar el modelo de Lewis con ellos,
generalmente se usa, pero no tan seguido como con los demás elementos. De todos modos, este modelo se puede utilizar con cualquiera de los elementos de la tabla periódica, siempre y cuando recordemos que hay que tomar en cuenta los electrones que están en la última capa. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué te ha parecido este modelo. ¿Crees que es más sencillo si representamos a un elemento solamente con sus electrones de valencia? ¿O nos hará falta agregar algún dato adicional para que nos haga más fácil entenderlo? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo cuál es el modelo atómico de Lewis y algunos ejemplos. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y compártelo con alguna persona que esté estudiando los modelos atómicos. Quizá este video que hemos visto le ayude a entender con mayor facilidad por qué se representan así los átomos en este modelo atómico. Puedes encontrarme en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y felices fiestas. Hasta luego. ¿Sabías que el átomo no ha sido siempre como lo conocemos hoy en día? ¿Quieres conocer qué distintas versiones ha habido del átomo a lo largo de la historia? Si es así, pues quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy nos vamos a enfocar en estudiar cuál ha sido la historia del desarrollo del átomo. Han existido varias versiones de lo que conocemos hoy en día como el átomo y las partículas y te voy a platicar un poco de información útil sobre cada una de estas versiones hasta llegar al modelo más actualizado. Pero antes de dar inicio al video, te pido por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar videos cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y para entrar en tema, te decía que el día de hoy vamos a estudiar un poco de la teoría atómica, es decir, cuáles han sido los cambios y las diferentes versiones que han existido de los modelos atómicos a lo largo de los años. Con los descubrimientos científicos y los experimentos se ha ido obteniendo cada vez más información y esta nos ha permitido entender cómo es el átomo de manera más completa. Primero te voy a mostrar una frase que me gusta mucho para empezar este tema y es de uno de aquellos científicos o personas pensadoras que propusieron información sobre el átomo. Esta frase es nada más y nada menos que de Demócrito y dice lo siguiente: nada existe salvo átomos y espacio vacío. Todo lo demás son opiniones. ¿Tú qué crees que signifique? ¿A qué crees que se refería Demócrito cuando decía esta frase? Él hacía referencia a que solamente tenemos certeza de dos cosas: que existen los átomos y que existe el espacio vacío. Todo lo demás que nosotros podamos encontrar a raíz de estas dos conclusiones es meramente una opinión. ¿Será eso cierto? ¿Tú qué opinas? Después de esa pequeña reflexión, pasemos a lo siguiente, que es que te quiero mostrar algunos de los modelos que ha tenido el átomo a lo largo de la historia. Aquí en la pantalla vas a encontrar distintos modelos, así como su nombre y una fecha aproximada de su descubrimiento o de la creación de este modelo. Como puedes darte cuenta, han existido muchas versiones del átomo. Sé que normalmente en las series o en las películas solo vemos uno o dos modelos generalmente. La realidad es que han existido varios, algunos más completos que otros. Vamos el día de hoy a hacer un pequeño repaso de los que son más significativos desde mi punto de vista. El primero de ellos sería pues Demócrito, como te he mencionado. Él fue un filósofo del siglo V a.C. y si bien él no propuso un modelo, sí aportó información muy importante para entender lo que es el átomo, a tal grado que él creó el concepto de átomo. Recuerda que significa sin división. A partir de su trabajo, él empezó a decir, bueno, debe haber algo más aquí. No puede ser que solamente seamos nosotros y nuestra alma o nuestra esencia.
debe haber algo que aunque sea muy pequeño, sí existe, y a eso le llamó el átomo. Recuerda que él definió al átomo como el término sin división, es decir, era aquello más pequeño que se puede encontrar de la materia. Si bien no se podía ver y nunca lo pudo ver, él estableció que existía algo que de alguna manera era la pieza elemental de todo lo que existe. Después de las ideas de Demócrito, recordarás que ya habíamos hablado del científico John Dalton, que por ahí del año 1800 retomó los trabajos de Demócrito y creó algunos postulados sobre lo que debía ser un átomo. Si no te acuerdas, puedes encontrar en mi canal este video y te voy a dejar un link aquí arriba para que lo veas. Pero volviendo a sus ideas, Dalton estableció que el átomo era simplemente un elemento químico y que éste iba a ser representado a partir de un círculo o una bolita de algún color en específico. No tenía carga ni positiva ni negativa, no tenía partículas en su interior, y bueno, desde su punto de vista, estos átomos eran los que se combinaban para crear moléculas o compuestos químicos. Como una pequeña curiosidad sobre John Dalton, él tenía una enfermedad llamada daltonismo y curiosamente se descubrió gracias a él. Él tenía la visión o la idea de que él veía diferente a las demás personas y percibía los colores con diferentes tonalidades. Al momento de que él es desvivido, él le pide a un doctor que analice sus ojos para que pueda estudiarlos más a detalle y ver si efectivamente él tenía una enfermedad. El doctor que estudió sus ojos se dio cuenta que efectivamente John Dalton tenía un problema que hacía que no viera adecuadamente ciertos colores. Como esta era una enfermedad nueva y desconocida para la época, terminaron llamándole a este padecimiento daltonismo, en honor a que fue descubierta en John Dalton. Solo quería compartirte un dato curioso, ya que Dalton pues fue alguien muy observador, muy curioso y siempre le gustó trabajar con estos que eran los lentes, y eso le permitió hacer muchas investigaciones, tanto en la ciencia química como en la biología. Otro modelo que fue propuesto para estas épocas de los inicios de 1900 fue aquel que propuso el científico Joseph Thomson. Él ganó el premio Nobel en 1906 por descubrir que los electrones eran partículas subatómicas que podíamos encontrar en los elementos. A partir de ello, él diseñó su propio modelo atómico. Su modelo era muy peculiar. Era un núcleo grande donde podíamos encontrar incrustados en ese núcleo tanto las cargas positivas como las cargas negativas. Solamente se tenían esos dos datos. Un núcleo grande con partículas positivas y negativas incrustadas en él. Y su modelo lo llamó el modelo de pudín con pasas. Coloquialmente era el nombre de este modelo, y se dice que se le ocurrió cuando su esposa le sirvió un pudín como postre. Era su postre favorito, y cuando estaba estudiando toda esta cuestión de los modelos atómicos, se le ocurrió que era una manera sencilla de representar un átomo. Si bien este modelo era bastante llamativo, no terminó siendo muy útil porque, como sabemos, después se descubrió que los electrones no se encontraban dentro en el núcleo, sino que estaban afuera. Aún así, su modelo es recordado en un sentido histórico porque nos ayudó para en esa época ir conociendo un poco mejor cómo era el modelo atómico. Otro de los modelos que ya hemos visto es el modelo de Gilbert Lewis. Él desarrolló un modelo llamado modelo cúbico. Este modelo se caracterizó por ser un cubo, y en cada una de las esquinas o vértices de este cubo podíamos encontrar un electrón de cada elemento. Por si no te acuerdas, Lewis fue aquel científico que propuso los electrones de valencia y cómo estos se utilizaban para crear compuestos químicos. Pues bien, él manejaba este modelo de cubo donde podía representar exactamente los 8 electrones de valencia que podíamos encontrar para cada elemento. Aún así, su modelo no fue tan útil porque era necesario aplicarlo en situaciones muy particulares y no se aplicaba de manera correcta para todos los elementos. De todas formas, es interesante ver que en su modelo empezó a implementar una de las partículas subatómicas. En este caso estamos hablando de los electrones.
Tiempo después llega un científico que desarrolla un modelo mucho más exacto. Estamos hablando de Ernest Rutherford. Él en 1911 estableció un modelo muy diferente del átomo. En él ya se podía ver que el núcleo era casi vacío, no era tan lleno como se creía en modelos anteriores. Además, él empezó a ver que los electrones se encontraban afuera y de alguna manera se encontraban girando alrededor del núcleo, y este giro emitía algún tipo de energía particular. Curiosamente, él descubrió esto y también en 1906 él recibe el premio Nobel por entender y explicar cuáles son los distintos tipos de radiación que existen. Si te acuerdas de tus clases de física, existen distintos tipos de radiación de acuerdo a las partículas y a la energía que éstas emiten. Entonces, volviendo al tema, Rutherford ya desarrolló un modelo atómico mucho más completo y mucho más útil para estudiar a los átomos. Tan solo 2 años después del modelo de Ernest Rutherford, uno de sus alumnos propuso un modelo atómico el cual fue un poco mejor que el suyo. Estamos hablando del estudiante Niels Bohr. Él propuso un modelo atómico que, como tú recordarás, está formado a partir de capas de electrones, donde en estas capas podemos encontrar cierta cantidad de electrones de acuerdo a la capacidad energética de cada uno de los elementos, de tal manera que encontramos distintos niveles de energía, desde los primeros que tienen pocos electrones hasta los siguientes donde podemos encontrar una gran cantidad de electrones. Este fue un gran avance porque permitió entender cuál es el comportamiento real de los átomos, por qué crean una reacción de cierta manera o por qué no crean una reacción con otro elemento. Esto nos permitió entender de qué manera un elemento químico podía dar o recibir electrones, y esto fue gracias al modelo que propuso Niels Bohr. Y algunos años después, para 1926, llega otro científico que cambió la manera de entender a los átomos. Estamos hablando de Erwin Schrödinger. Tal vez te suene porque es muy conocido por la paradoja de Schrödinger, donde podemos decir que no sabemos realmente cuál es el comportamiento de la materia. Empezamos a hablar de un nivel cuántico, donde la materia está en un estado o en otro al mismo tiempo, y hasta que la persona que lo está observando haga o tome alguna decisión, la materia va a definir de qué manera reaccionar. Sé que suena muy extraño y ciertamente sí es un poco complicado de entender. Schrödinger en su modelo explicaba que los elementos y sus electrones ya no tienen un comportamiento definido, sino que tienen dos posibles comportamientos. Dicho de otro modo, no podíamos saber exactamente cuál era su forma y acomodo en los electrones. Ya no están dispuestos en capas ordenadas como lo propone Bohr, sino que ahora los electrones están más bien dispuestos en nubes, donde los electrones pueden estar en una posición o en otra, y solamente podemos tener una estimación de cuál es el campo o el espacio energético donde puede encontrarse ese electrón. Sin embargo, es difícil saber realmente cuál es su posición y cuál podría ser su comportamiento, sino hasta que éste realice algún cambio, o hablando en química, que realice una reacción. Finalmente, y para prácticamente terminar, hablaríamos de alguien que realizó una contribución muy importante a los modelos atómicos. Se trata del científico James Chadwick, el cual en 1932 hizo un descubrimiento aparte a todo lo que se había diseñado y conocido actualmente sobre los átomos. Descubrió que no solamente habían protones y electrones. Él se dio cuenta que existía otra partícula subatómica que se encontraba en el núcleo de los elementos, y al no tener una carga ni positiva ni negativa, terminó llamándola neutrón. Sé que te suena, ¿verdad? Y es que la hemos visto en todos los modelos atómicos o prácticamente en todos los que hemos usado. Pues resulta que se descubrió hasta muchos años después. Esto ayudó a entender cómo está conformada la masa atómica de los elementos, a entender un poco más cuál es su peso y por qué hay elementos que son más pesados que otros. Inclusive ayudó a entender de mejor manera
el conocimiento sobre los isótopos. Como una curiosidad sobre James Chadwick, él fue una de las personas que se encargó de realizar los estudios científicos para el desarrollo de una bomba atómica. Tal vez por tus clases de historia recuerdes en qué momento fueron utilizadas y para qué. Y bien, finalmente y retomando nuevamente la reflexión sobre estos modelos atómicos, te dejo aquí nuevamente en pantalla un resumen de los que hemos estado viendo y algunos otros que no vimos, así como un meme para que veas el grado de dificultad que puede haber entre ellos. Hay modelos muy sencillos y que nos ayudan a entender lo más elemental y lo más simple sobre los elementos, pero hay otros modelos que nos ayudan a entender cuál es su comportamiento más cuidadosamente, entender con pincitas cuál es el comportamiento o de qué manera va a actuar un elemento químico bajo ciertas condiciones. Asimismo, tratar de entender mejor cómo funcionan los protones, los neutrones y los electrones de los elementos químicos. ¿Tú qué opinas de estos modelos atómicos? Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo la teoría atómica y la historia de los modelos atómicos. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con aquella persona que esté estudiando los modelos atómicos. Creo que este video le va a ser de mucha ayuda para entender todas las versiones de los modelos atómicos que han existido a lo largo de los años. Puedes encontrarme en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo en Facebook, YouTube y TikTok. Y en Instagram me encuentras como profe-carrillo. Sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y feliz inicio de año todavía. Hasta luego.